Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos aquí en otro directo de La Verdad Ilustrada. Bienvenidos a... ¿De dónde venís? ¿De dónde estáis? ¿Qué lugares del mundo pues nos veis? Nos gustaría saber también un poco esto, saber de dónde nos ven pues nuestros seguidores y bueno, así que mi esposa es colombiana, yo soy español y bueno, y estamos aquí en un directo. Nos saluda Mío, Miopez, saludos desde Costa Rica, también de Perú, Saludos. de Panamá, de Oh, Chile, Perú otra vez, Chile también, Ecuador, Estados Estados Unidos, Unidos. Chile, México, Perú. Generalmente veo aquí que es de América, de españoles de momento no veo. Eh, de México. Bueno, hoy queríamos hablar de un tema, aunque recordamos que esto es una sesión también de preguntas y respuestas, donde vamos a dar varias respuestas en base bueno, lo que creemos, en base a la Biblia. Y bueno, la primera pregunta que nos llega es si somos fanáticos religiosos. Depende que el fanático se define fanático aquella persona que cree algo o dice creer algo pero no argumenta. Es decir, los fariseos no tienen un conocimiento sobre la verdad ni tampoco unas bases establecidas. Es decir, por ejemplo, si yo creo en algo, yo tengo que saber el por qué. Si yo defiendo algo a capa y espada sin saber el por qué, entonces me considero fanático. No significa fanático, no significa ser una persona que se basa en las escrituras, porque si no estaremos diciendo que el primer fanático de la historia pues fue Jesús, porque él se rigió completamente a las escrituras. Nos saludan desde Desde Salvador, Madrid. Madrid, no sé si es Madrid, España o Madrid, Aquí Colombia en o Colombia hay un sitio sí, también que se llama Madrid. República Dominicana, Perú. Nos preguntan sobre Apocalipsis Apocalipsis 17:10. 17:10. Ahora buscaremos el versículo de Apocalipsis 17:10 porque no recordamos cuál es. Pero hoy queríamos hablar un poco en relación A la bueno, el salud. tema de las ciudades, si es bueno para los cristianos estar viviendo ahora en las ciudades o no. Pero bueno, aún así vamos a dar prioridad a vuestras preguntas. En relación a Apocalipsis, nuestra opinión en relación a Apocalipsis 17:10, que es un versículo complejo, que nos dice, nos habla de 7 reyes, ¿no? Y dice, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Claro, este es un tema complejo que primero tendríamos que identificar estos 7 reyes, quiénes son, pero sabemos que los 4 primeros pertenecen a la estructura tanto de Daniel como de Daniel 2 como de Daniel 7 de las 4 bestias y la estatua, ¿no? Del rey Nabucodonosor. Entonces, los 4 primeros sabemos que son Babilonia, Babilonia, Medo-Persia Medo-Persia, Grecia y el y siguiente Roma. Roma. Y después de estos, tendríamos que saber cuáles son estos tres que vienen. Aunque dice que uno era de ellos, ¿no? Nosotros entendemos que uno es los Estados Unidos, el otro posiblemente sea el ateísmo y el anterior, un segundo que nos han dado aquí una invitación, y el anterior es diríamos que son 7 reyes. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma. Cinco de ellos, 5 de ellos han caído. O sea, el quinto sería el papado. Sería el papado. El cual cayó, recibió una herida mortal y vuelve a resurgir. Por eso dice, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y van a perdición. Es decir, en total son 8 reinos, y uno de ellos es el papado, que es el que fue, no es y vuelve a ser. Entonces entendemos que esa herida mortal que será sanada del papado, pues Cuando tome otra cuando vez tome otra vez el poder poder. en el mundo, así como lo tuvo en la Edad Media.
Sí, Sí, aquí nos saludan desde El Salvador. sí, es Susan, ¿no? Susan pregunta, ¿cuál es el nombre del verdadero del padre e hijo? El nombre verdadero del Padre y del Hijo, tenemos un artículo en nuestra página web que se titula, bueno, tenemos un apartado general que se llama La verdadera deidad y ahí hablamos un poco, bastante, en relación al Padre y al Hijo y señalamos un versículo que está en Éxodo, creo que es Éxodo en Éxodo 23-21 nos dice, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre, está hablando el Padre, mi nombre está en él. Por lo tanto, el Padre le confirió ese nombre también al Hijo. Y en Isaías 44:6, es donde se dice que Jehová de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, el nombre del Hijo es Jehová, así como el del Padre. Jehová. Jehová. Y Sí. luego también en Proverbios 34 nos dice cuál es el nombre y el nombre de su hijo, si sabes, y la respuesta la tenemos pues eso, en Isaías 44:6. Madrid, España, Vale. nos confirman. Manuel pregunta, mi pregunta es cómo o qué ¿Cómo? se debe hacer para guardar el sábado. ¿No podéis trabajar? Sí, que me es lícito hacer en sábado, Ok. ¿no? ¿Qué debemos hacer para guardar el sábado y si es lícito hacer el bien? Eh, el Señor nos dio los 10 mandamientos y en ellos está el cuarto mandamiento donde 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, tenemos 6 días que son los 6 días de la semana y el séptimo día, que es el sábado, el reposo, es el día en que nosotros tenemos una comunión especial con Dios. Es el día en que nos encontramos con nuestro Creador, el que nos ha dado la vida, bueno, al cual tenemos que agradecerle todo, y es lícito hacer el bien. Es lícito si pasa algo, digamos, con un animalito que se hace daño, es lícito que se le cure. Es lícito que si vemos a una persona enferma, la ayudemos. Todo esto es lo que el Señor Jesús, en la tierra vino a enseñar, porque en la época de los fariseos ellos ponían una carga el sábado, que no se podía hacer esto, no se podía hacer aquello, eh, era una carga y el Señor Jesús vino a mostrar que era una bendición y que era lícito hacer el bien. Sí, también nos dice Buenardo, que no sé si es el que ha preguntado en relación a Apocalipsis 17. Dice Estados Unidos, Vaticano, Lucifer. Bueno, nosotros estamos de acuerdo de Estados Unidos, Vaticano, pero luego también creemos que quizás el ateísmo tuvo también una implicación muy fuerte porque fue quien le infligió la herida mortal al papado. Fue a través del Francia. general, Ujú. sí, justamente a través de un estado que se consideró ateo, que puso pues por Dios a la diosa Razón y que en 1798 infligió una herida mortal pues deteniendo al Papa Pío VI y llevando a la prisión. Entonces, el poder que el papado había tenido hasta entonces, desde el año 538 hasta 1798, pues en ese momento se le infligió la herida mortal y el papa dejó, o el papado dejó de ser cabeza de los gobiernos, dejó de dirigir Europa y una vez recibió esa herida mortal, pues todos los países seguidamente pues dejaron de lado al papado. La Iglesia Católica continuó, el papado se vio recluido y ya no fue hasta el concilio de Letrán a través de, creo que fue, no sé si el año 1915 o 20, no recuerdo bien, es a través de Mussolini se le da al papado pues un territorio donde pueda gobernar y entonces a partir de ahí, de ese momento, la herida mortal empieza a sanar y el papado empieza a trabajar desde el Vaticano teniendo la unión de Iglesia y Estado, que es la unión que él quiere llevar a todo el mundo tal y como lo tenía en la Edad Media. Para poder tener el poder civil y religioso, porque Claro, sin el poder civil, civil él no puede actuar. O claro. sea, No tiene ejército, no tiene exacto, el actor intelectual, ¿no? El autor, exactamente, el sí. autor intelectual y el material, y en este caso el material sería el poder civil, que puede legislar leyes, que puede sentenciar
pero en este caso la iglesia o la organización católica no puede Claro, sentenciar. la Iglesia solo habla y los gobiernos la hacen cumplir y creemos que eso va a ser especialmente en Estados Unidos, la unión que va a haber entre Iglesia y Estado pues va a surgir en Estados Unidos. Aquí nos preguntan, Conde nos pregunta si Dios y Jehová son dos diferentes. Dios y Jehová es el mismo. La Biblia nos dice que solamente hay un Dios que es el Padre y Jehová es Dios el Padre, pero también, como hemos visto, es el Hijo. Por lo tanto, depende en qué contexto, pueden ser dos o puede ser uno. Pero sabemos que está el Padre y está el Hijo y que ambos, pues como dicen Romanos 8:9 y en Gálatas 4:6, tienen ese espíritu, ¿no? El espíritu del Padre y el espíritu del Del Hijo, hijo, sí. que es un mismo espíritu. Eh, Mm. sí, Hiram, ¿no? Nos dice, escuche, Dice, sí, adelante. escuché con ustedes algo muy diferente sobre el infierno. Mucha gente cree que es eterno. Sí, tenemos un vídeo que trata sobre si los impíos estarán quemando eternamente, así que quien quiera lo puede ver en TikTok, lo puede ver en nuestro canal de YouTube, en una lista que tenemos de mensajes de 1 minuto o en otra lista que tenemos que dice la Biblia. Y ahí podéis encontrar este tema en relación al infierno, que vamos a tocar más. Estamos trabajando en otros temas que van muy relacionados. Entonces, si estáis atentos a nuestro TikTok, es el primer lugar donde lo subimos y ahí los podéis ver. Vale. Sí, Aquí sí, J. Sánchez dice, ¿es bueno tomar suplementos alimenticios como la curcumina y cosas naturales para sanar? Sí, hay remedios naturales que ha dejado Dios para que podamos utilizarlos para sanar. Lo de la curcumina, eh, la hidroterapia, las plantas, todos estos remedios Dios los dejó para que podamos sanarnos, entonces sí es bueno. Se deben utilizar ya que estos remedios no tienen contraindicaciones para nuestra salud. sí, Penalista nos dice nos saluda desde Venezuela y nos dice si debemos cumplir los mandamientos. De hecho, los mandamientos en sí no son mandamientos, bueno, son mandamientos, obviamente son ordenanzas de Dios, pero son promesas que Dios da al hombre y dice que si nosotros lo obedecemos, si nosotros lo amamos, entonces vamos a cumplir la ley en nosotros. Es decir, si yo amo a mi prójimo, yo no lo voy a robar. Yo no le voy a robar la esposa, ni a codiciar el hogar, ni la casa. Si yo amo a mis padres, yo los voy a honrar. Entonces son promesas que tienen un vínculo que es el amor, por eso los mandamientos se reducen en dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Si amamos a Dios y amamos al prójimo, la ley se va a cumplir en nosotros porque Dios lo ha prometido. Entonces cuando dice no matarás, no es que nosotros tengamos que mirar la ley y decir, bueno, no voy a matar porque la ley lo dice, sino porque en mí Dios ha creado una nueva criatura, el cual ama al prójimo, incluso al enemigo, y no desea su muerte. Y no solamente es de acción, sino también es de pensamiento. Entonces Dios pone en nosotros este nuevo nacimiento, el cual pues hace que cumplamos la ley, no porque la ley lo dice como querían los fariseos, sino porque la ley está establecida, como dice el salmista, creo que es el Salmos 48, dice, tu ley me ha agradado y está puesta, ¿no?, en medio de En mi el corazón. corazón. Entonces no es algo buscado o algo que se debe de conocer, obviamente, la ley, porque a veces hay cosas que no las conocemos y a través de la ley las guardamos, ¿no? Porque entendemos y conocemos el pecado a través de la ley, pero tiene que ser algo establecido en el corazón. Sí, tiene que ser algo que no sea externo, que no hagamos cosas externas por agradar a Dios, sino que en medio de nuestro corazón está. Y el hecho de lo que decía Alexis, de no hacer daño, de no matar, no es porque alguien está ahí diciéndome no mates, sino porque en mi corazón ya no está ese deseo. Sí, Conde nos dice, las 7 iglesias hacen referencia a los 7 chakras de los 4 seres vivientes, hacen referencia a los 4 elementos. No, bueno, nosotros no creemos en los chakras ni en nada de esto, sino simplemente las 7 iglesias hacen referencia al proceso de la iglesia de Dios desde el año 31, con la muerte de Jesús, en adelante. Entonces son varios procesos de la iglesia en los cuales pues hay diferentes etapas. Mariluz pregunta, ¿cómo se llama la iglesia en la que ustedes se reúnen?
Sí, nosotros somos adventistas del séptimo día y bueno, ahora con todo el tema del COVID nos reunimos en casa. Sí, y entendemos que la iglesia también está donde dos o tres Mm, están en su nombre, ahí está la bendición de Dios. No necesitamos cuatro paredes o no necesitamos un rótulo donde diga iglesia tal, sino mm. es la iglesia del Señor donde Él esté y estamos nosotros reunidos en su nombre. Sí, y en relación a esto tenemos un vídeo que se titula, también lo podéis ver en TikTok, en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, que se titula ¿cuál es, o, sí, cuál es la verdadera iglesia? Entonces tratamos de esto. Fuera de toda denominación, la verdadera iglesia es la que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús. Así que os remitimos a ese vídeo para que lo veáis. Nelson, ¿no? Nelson dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué papel cumplió Jesús en la creación? Ujú. ¿Qué papel cumplió Jesús? Que fue El artífice. el artífice, Bueno, hablábamos antes del autor intelectual y el autor material, ¿no? El padre, en cierto modo, fue el autor intelectual. intelectual y el hijo, el autor material, el Material. arquitecto. Él es el verbo, ¿no? El verbo es el que produce una acción, ¿no? Todo verbo tiene una acción, por lo tanto, el padre dice, cuando Dios dice, hagamos al hombre a vuestra imagen, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, lo que está diciendo es el padre al hijo, lo que debe hacer, y el hijo, como está sometido al padre, sujeto al padre, no una sujeción de esclavitud, sino una sujeción de amor, así como la mujer debe estar sujeta al marido, y Cristo pues se sujeta a su padre y crea con la palabra de su boca, algo que no podemos entender, pero así es. Entonces el papel de Cristo Es el de creador. es creador, Es obviamente, es creador. creador. Sí. Sí, Raúl sí. dice, Caín se fue errante, conoció otro pueblo y Adán y Eva, ¿en qué queda si eran ellos los Lleva. únicos? Se Ah, queda. Vale, entendemos que con quién se casa, eso lo contestamos esta semana, que nos preguntaron lo mismo. Se casa con una descendiente, dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Entonces se casa con una descendiente, una hija, una nieta de Adán y Eva. porque en ese momento no había, solamente habían sido creados Adán y Eva y bueno, sus hijos. Entonces fue con una hermana, se Sí, podría decir que sí. es una hermana. Buenardo nos hace una pregunta muy interesante que dice: ¿qué piensan de China? ¿Desplazará a Estados Unidos? Esta pregunta se la hacían en la Guerra Fría, la Iglesia Adventista, muchas personas se la hacían, de si la Unión Soviética iba a desplazar a Estados Unidos. Lo que pasa es que la profecía dice muy claramente en Apocalipsis 13 que nosotros entendemos que la segunda bestia de Apocalipsis 13 es los Estados Unidos. Por lo tanto, entendemos que los Estados Unidos va a tener hegemonía. Va a tener hegemonía sobre el mundo y va a ser quien va a ejecutar las leyes que el papado le diga. Así que China tendrá un papel muy relevante, pero no va a quitar el lugar a los Estados Unidos, que los Estados Unidos es esa bestia de dos cuernos que finalmente termina hablando como dragón, es decir, es una bestia de dos cuernos, que es un cuerno simboliza las leyes civiles y la otra las leyes religiosas, y que, o libertad civil, mejor dicho, libertad religiosa, y que finalmente termina hablando como un dragón, es decir, une esos dos principios que no se deben de unir, que es Iglesia y Estado, y promulga leyes. Entonces Estados Unidos va a seguir hasta el fin, así como el Vaticano. Muchas personas piensan que la Iglesia está ya desfasada, la organización católica está desfasada y está muerta. Sin embargo, la herida mortal es mortal, porque al final termina siendo destruido, pero revive, ¿no? Revive y tiene un dominio durante un tiempo determinado que nos dice en Apocalipsis 13:7. Sí, Estados Unidos está en la profecía, así que China nunca desplazará a Estados Unidos siempre. Sí. Mafa, de forma sarcástica, nos pregunta que qué tal, cómo va el primer día de la semana. Ah, no, perdón, de forma sarcástica, no, de forma correcta, disculpa. Mafa nos pregunta que qué tal, cómo va el primer día de la semana. Tendemos. Ah, sí, entendemos que Disculpa, ella que he entendido mal la pregunta. quiere decir cómo va el primer día de la semana, que es hoy es domingo, entendemos. Sí, entendemos tu pregunta, va bien, gracias a Dios y
Es una bendición tener el día de reposo el sábado. Para mí personalmente es una bendición, ya que físicamente nuestro cuerpo tiene un reposo y podemos iniciar la semana con una buena actitud. Entonces va muy bien. Gracias por la pregunta. Damos la bienvenida a todos los nuevos que nos estáis saludando de diferentes lugares del mundo. Y bueno, seguimos mira, aquí con otra pregunta. Luisa ¿Quieres responder? pregunta, Sí. ¿cómo vencer la ansiedad? Hay muchos factores, Luisa, y en especial me gustaría que de pronto si me explicas un poco en alguna pregunta que puedas dejar, si la encuentro Sí. en todas. Si no, perdón, también para eso también nos puedes enviar un correo electrónico en laverdadilustrada@gmail.com y mi esposa misma pues te responderá, pero bueno. Te voy a grosso modo, ya que acá el tiempo corre rápido, te voy a explicar un poco. La ansiedad depende también de lo que te alimentas. Yo hablaba del café, por eso tenemos los vídeos que tenemos acá en TikTok. Habla del café y lo que crea el café en nuestro cuerpo. Entonces, no sé si los has visto, pero te recomendaría que lo vieras si tú consumes café. También hablamos del azúcar, que también lo tenemos acá en TikTok y en Instagram, en YouTube, y explicando que produce todos estos alimentos, productos alimenticios, producen en nuestro cuerpo una ansiedad que nosotros no podemos quitar. ¿Por qué? Porque nuestro organismo tiene una parte química que funciona con la fisiológica. Entonces muchas veces tú entras en un estado de depresión y yo he consumido el azúcar y lo he comprobado personalmente, por eso para mí no es algo que diga desconozco el tema. El consumir el azúcar nos pone en un estado de, como dijera, un momento de frenesí y de pronto se acaba esa energía y quedamos. Entonces, para lo de la ansiedad, reduce todos los alimentos que son carbohidratos refinados, hace ejercicio, importante el ejercicio, una buena actitud. Tenemos un video también que se lo tenemos y en la página de La Verdad Ilustrada, que son los 8 remedios naturales. Míratelo y es bueno que puedas trabajar sobre este tema y nos dejas alguna inquietud en el correo. Sí, la página web es www.laverdadilustrada.com y es una pestañita que se titula La salud es hoy y ahí tenemos varios artículos de salud y también algún vídeo. Puedes mirar porque ahí hablamos un poco de los 8 remedios naturales. Hugo nos dice si volveremos al paraíso. Nosotros tenemos un vídeo en relación a qué es el paraíso, entonces entendemos que sí, pero animo pues eso, a que entréis en TikTok, en nuestras redes sociales y miréis un vídeo que se titula ¿Qué es el paraíso? Ahí hablamos en un minuto pues qué es ese lugar. Ir directamente allí, con eso podéis explayaros un poco más porque acá las preguntas las respondemos. Sí, para que todos tengáis, rápido, para que todos tengáis. Cristian nos dice qué piensan del Corán. El Corán hay que tener en cuenta una cosa, y es que a veces ya lo hemos dicho, esto es como un juicio y queremos hacer un vídeo sobre el Corán, lo que es que aún no hemos tenido tiempo. El Corán fue escrito por una persona y la Biblia fue escrita por 40 autores, 40 personas, manifestado en 66 libros, ¿vale? Para los católicos 73, para los protestantes 66. Entonces, tenemos un libro escrito por una persona y tenemos otro libro escrito por 40 personas. Entonces, si lo ponemos en un juicio, vamos a encontrar que la Biblia tiene apoyo de más de 2 y 3 testigos, en concreto pues 66 testigos, que hablan de lo mismo. Sin embargo, el Corán encontramos que solamente es un autor que dice que eso es lo que Dios, Alá, le reveló. Sin embargo, no hay ningún apoyo de otro autor que apoye lo que él dice. Sin embargo, la Biblia, ella misma, como dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a estos, porque no les ha amanecido. Y por lo tanto, todo lo escrito después de Moisés va entrando en este canon bíblico, el cual pues es todo un conjunto de creencias que dicen lo mismo y sin contradicción. Entonces, el Corán, en este caso, pues carece de verdad por el hecho de que
es solamente un testigo, aparte, contradice la Biblia en muchísimos puntos, y para mí uno de los más descabellados es el decir que fue Judas quien murió en la cruz en lugar de Cristo. ¿Qué religión profesan?, nos pregunta Ed Martínez. Nosotros somos cristianos protestantes y nos sentimos muy identificados con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ok, Eric pregunta, según entiendo, esta es la línea de interpretación Milenarismo, que es una que es una corriente. Saludos. Sí, no entendemos bien el premilenarismo a qué te refieres, obviamente, en relación al milenio, pero no sabemos bien a qué te refieres. Si nos puedes escribir por un correo electrónico en laverdadilustrada@gmail.com, te miramos de responder a ver a qué te refieres. Aquí Sí. Específicamente para poder dar la respuesta. Que correcto, nos confirman que la Iglesia sale, nos dice esto Panchito, que la Iglesia, entendemos que es Apocalipsis 14:2, ¿no? La verdadera Iglesia es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe. Jesús. Manuel nos pregunta en relación a 1 Corintios 9:20. Iremos respondiendo otras preguntas, a ver, porque dice que unos estaban en la ley y otros no. Leeremos el escrito mientras vamos respondiendo otras preguntas. 1 Corintios 9:20, y te damos respuesta en cuanto leamos el versículo, ¿de acuerdo? Sí, aquí veo que seguís hablando del tema del Padre. Hugo vuelve a preguntar en relación al paraíso. ¿Qué pasa cuando uno muere?, nos pregunta La Piedra. Cuando uno muere tenemos un vídeo que se titula ¿Qué hay después de la muerte? Si puedes acceder a él, o puedes acceder, está en TikTok, y hablamos qué hay después de la muerte. Cuando una persona muere, lo hemos hablado también muchas veces, recomendamos leer el capítulo 9 de Eclesiastés. Entonces, tened en cuenta esto, que la Biblia hay que leerla en toda su armonía, y hay que buscar pues el conjunto, el peso de la evidencia para saber qué es lo que hay después de la muerte. Pero os remitimos a los vídeos de TikTok y de Instagram, y también que los tenemos en YouTube. Lo que Azul Sangre nos cita Samuel 16:14, y ahora realmente no nos acordamos lo que dice Samuel 16:14. Por lo tanto tenemos que buscarlo y dar respuesta. Aún así, si son vídeos que nos parecen, o son preguntas que nos parecen interesantes, podemos hacer un vídeo en relación a ello, no hay ningún problema. Correcto. Domingo, ¿las mascotas a dónde van después de morir? Bueno, todo ser viviente que muere va al descanso, su materia y todo, su aliento vuelve a Dios quien se lo dio. Es el ejemplo que hablamos, y bueno, muchas veces ponemos el del bombillo. El bombillo está prendido y da una luz, pero ese soplo de vida que Dios le dio al hombre y a sus criaturas, cuando mueren, vuelve a Dios que se lo dio, y queda en descomposición. Ya, igual un animal que el ser humano, en un sentido, no tiene otro sitio a donde va. Sí. En relación a 1 Corintios 9:20, que ahora no recuerdo quién nos hacía la pregunta, dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo es muy complicado de leer, pero básicamente lo que está diciendo es que él ha tenido que hacer, para ganarse a los judíos, ha tenido que ponerse bajo la ley. No está hablando de los 10 mandamientos, sino quizás a rituales que los judíos aún guardaban, porque no creían que Cristo era el Mesías, y por lo tanto aún estaban haciendo sus rituales que prefiguraban a Cristo. Y por lo tanto, Pablo lo que hace es que para ganarse a esas personas no peca, sino que simplemente se sujeta a una ley que ya no debería de sujetarse, pero que tampoco hay ningún mal en hacer un ritual de lavarse las manos y demás. Y bueno, y es algo que nosotros también quizás debemos de hacer. Cuando conocemos a alguien y queremos dar el evangelio, pues nos tenemos que adaptar un poco a la condición de la otra persona. No estoy diciendo a quebrantar nuestra conciencia, pero sí a ceder en algunos puntos que no son de importancia,
y que no son de salvación. Y no estamos hablando de pecar ni de nos ponemos a escuchar cierto tipo de música o hacer espiritismo porque nuestro compañero o amigo hace espiritismo, sino intentar adaptarnos un poco a lo que él cree para poderlo captar y llevarlo hacia nosotros. Tener una empatía, Sí. es lo que entiendo que te refieres. Giovanni dice, ¿en los Estados Unidos también nació la iglesia adventista? Sí, sí nació ya como organización, como iglesia de papel y esto, sí nació en los Estados Unidos. En 1863. Tenemos un artículo que aún no lo hemos hecho en vídeo, que se titula ¿Por qué hay tantos protestantes en Estados Unidos? Y entonces se va a entender por qué pues en Estados Unidos se fundaron el 99% de las iglesias protestantes actuales. Y bueno, tiene una razón muy clara en relación a un tiempo de persecución en que la gente no podía manifestar sus creencias, sino que tenía que estar supeditada a una iglesia, lo que esa iglesia dijera, y por lo tanto pues las personas no les quedó otra de tener que huir, ¿no? Entonces es esa huida, ¿no?, al desierto que dice durante 1260 años la iglesia de Dios tiene que huir y ir a un lugar en el cual pues pueda desarrollar y poder predicar la Biblia y la palabra de Dios con total normalidad sin que reciba penas de multa, muerte o cárcel. Okay, sí. Sí, Alexander, ¿no? Alex Sánchez, perdón. Alex Sánchez, ¿en qué parte de la Biblia habla de Estados Unidos? En ningún lugar aparece Estados Unidos. Sí, claro, como tal el nombre de Estados Unidos no. No aparece. Pero sí que si vamos a conceptos, si entendemos un poco, tenemos de conocer un poco la historia, podemos entender que a partir del capítulo del versículo 11 de Apocalipsis 13, ahí nos está hablando de Estados Unidos. Tocaremos este tema. No sé si tenemos algo en relación a esto, creo que no tenemos nada, pero lo tocaremos porque es un tema muy importante, es súper actual. Y por eso remitimos a las personas a Apocalipsis, bueno, todo el capítulo 13, habla de dos bestias, habla de dos poderes y la primera bestia es el papado y la segunda bestia es los Estados Unidos. Entonces, este tema lo vamos a tocar y pronto, si Dios quiere, pues haremos vídeos cortos. Y antes, muchas gracias a los que vais entrando y bienvenidos. ¿Qué más preguntan? Por aquí pregunta Azul Sangre. Después hagamos una comparación. Bueno, todas estas preguntas en relación a la comparación de versículos y demás, como no tenemos el versículo, pedimos que por favor nos escribáis un email a laverdadilustrada@gmail.com y ahí vamos a daros respuesta personalmente, mi esposa o yo, en relación a este tema. A la vez también son preguntas que a mí me van surgiendo, que veo que a veces muchas personas las hacen, y entonces, por ejemplo, la pregunta que nos hace Juan, ¿qué hay después de la muerte? Volvemos otra vez a remitir al vídeo. Pero si vemos que hay algo que es interesante, nosotros enseguida pues miramos de hacer un vídeo para poder dar explicación. Daniel dice, Jesús, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Correcto. Eso justamente ayer estaba leyendo que muchos irán en nombre de él diciendo, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos tal cosa, y no todo el que dice o nombra el nombre del Señor es el que va a ser salvo. Y en la voluntad está implícita la obediencia. Entonces es importante que entendamos que no es solo decir, Señor, yo te amo, pero yo hago lo que quiero con mi cuerpo, yo visto como quiero, como quiero, sino está implícita la voluntad y en esa voluntad está la obediencia. Joshua nos pregunta cómo saben que Jesús sí fue el Mesías. Bueno, básicamente hay una profecía en Isaías 53 que nos habla de cómo iba a vivir y cómo iba a morir e iba a sufrir Jesús, el Mesías. Entonces, leyendo que de hecho es un capítulo, el 53, que está sujeto a maldición para quien lo lea, para cualquier judío que lo lea. Es decir, ellos el Isaías 53 lo tienen eternamente prohibido. Entonces, si leemos Isaías 53 y vemos todas las referencias que nos da,
vamos a encontrar que se cumplen en el Nuevo Testamento y precisamente se cumplen en Cristo. A la vez también está la profecía de las 70 semanas, que ya hemos grabado el vídeo, vamos a subirlo esta semana, y en el cual pues incluso en relación al tiempo, el tiempo también nos estaba dando la muerte, el año de la muerte de Jesús, el año de su bautismo, y entre otras fechas. Milena dice, ¿cómo activo mi don espiritual? Es interesante la pregunta que haces, Milena. Es, mm, Dios a todos nos da un don y en especial hay personas que tienen dones especiales, pero la parte espiritual Él a cada uno nos da esa experiencia y esa experiencia la ganas teniendo la intimidad con Dios. Es como cuando conoces a una persona, al pasar los días, conversar con ella, saber de ella, vas adquiriendo ese don espiritual, esa bendición. Entonces, escudriñar su palabra, que es muy importante, y pedir siempre la oración para poder leer la palabra de Dios antes de la oración. Y eso es la intimidad con Dios, porque a veces si no tenemos intimidad con Él, ¿cómo le conocemos? Ni sabemos quién es Él. Entonces el estudio de la palabra con oración es una bendición. Nelson nos dice si es correcto identificar a Jesús como un ángel o el arcángel Gabriel. No, el arcángel Gabriel es un ángel que tomó el lugar de Lucifer una vez Lucifer pecó y fue expulsado del cielo. Tampoco es un ángel, sino que tiene voz de arcángel. Jesús entendemos que es el propio Miguel, porque el propio Miguel, cuando contiende con el diablo en Judas 9, habla sobre que y el arcángel Miguel contendía con el diablo para resucitar a Moisés. Y si vamos a la segunda venida del Señor, dice que el Señor Jesús con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, eso, no es un ángel, no es un arcángel, sino que es... bueno, arcángel significa el que está por sobre los ángeles. En cierto modo sí que es el título de arcángel porque él está de comandante de todos los ángeles. Por eso se llama Jehová de los ejércitos, ¿no? Porque él está comandando todos los ángeles. Pero Jesús no es un ser creado, sino que es engendrado del Padre, como nos dice en Hebreos, en Hebreos, perdón, sí, 1.5 y en primera de Juan 5.1 y en otros lugares de la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, en Proverbios 8, a partir del versículo 22, pues nos habla un poco de la relación del Padre y el Hijo y habla de este engendramiento. En Daniel también encontramos quién es Miguel, ¿no? Daniel 12, cuando habla que se levantará Miguel, que el príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces es interesante también entender quién es Miguel. Sí, ¿bajo quién está influido el mundo? Nos vuelve a preguntar Nelson, ¿bajo quién está influenciado el mundo? Bueno, bajo el dinero, pero claro, después de eso hay mucho más. También está la masonería y son varias escalas, la iglesia, el papado, y por encima está, bueno, también los jesuitas, obviamente, y finalmente el último grado pues es Lucifer, por lo tanto el Satanás. Por lo tanto el mundo está influenciado por Satanás. Él quiere que todo el mundo se pierda, él quiere pues llevar a la raza humana a la destrucción y a la perdición y también que el pecado pues se propague y entonces estamos influenciados bajo su poder, pero también estamos influenciados bajo el poder de Dios mediante su Santo Espíritu. Por lo tanto, el poder de Dios para vencer es más fuerte que el poder de Satanás para hacernos caer y por lo tanto debemos de estar influenciados como cristianos no por Satanás sino por Cristo, por el mundo así en general pues es a través de Satanás y él pues se vale de instrumentos humanos como el papado, los jesuitas y luego ya en sociedades secretas, masonería y luego pues los gobiernos obviamente, pero los gobiernos están abajo de todo del peldaño.
Vanessa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre griegos y judíos? Sí, bueno, en la Biblia, griego y judío es la diferencia entre el gentil Y el y judío. el judío, el que es pueblo de Dios. Entonces, no se ven bien, bueno, no sé si lo preguntas en relación a- obviamente son dos lugares geográficos diferentes, pero a la vez también el griego en cierto modo era pagano, tenía muchos dioses, era politeísta y el judío en cambio no. Sin embargo, ni judíos ni griegos, bueno, los griegos sí, los judíos en muchos casos no aceptaron a Jesús como el Mesías y están en peor condición que Que los los propios griegos. griegos que a lo mejor no han tenido la oportunidad de conocer a un Dios. Claro, los griegos vienen de la parte, digamos, pagana y los judíos venían, pues obviamente, que tenían la religión y habían sido el pueblo escogido. Los griegos no fueron el pueblo escogido. Entonces la diferencia sería, digamos, Ujú, entiendo la pregunta, es que uno fue el pueblo de Dios, ujú, fue, porque lo rechazó, y los otros fueron los que fueron entendiendo que venían de una trayectoria pagana y que entendieron y aceptaron, lo aceptaron como el Mesías, que son los gentiles. ujú. Pregunta aquí, ¿Cómo ve la ¿cómo, Biblia? cómo ve la Biblia la infidelidad de una mujer y un hombre ya casados, o sea, con pareja cada uno? Es decir, como adulterio, contesta Vanessa. Correcto, este es el adulterio, ¿no? El hecho de que estás comprometido y casado con tu pareja y estás con otra, ¿no? Dice Jesús que no solamente el que hace la acción está adulterando, sino el que ya mirando o Ujú. pensando ya está adulterando en su corazón. Entonces el adulterio es un tema muy, muy profundo y que no se tiene que regir solamente por que se culmine el acto, sino por simplemente el hecho de pensar. El pensamiento, Dios toma el pensamiento en nosotros como una acción. Entonces, simplemente no es el hecho ya, sino la acción, sino el pensamiento. Domingo dice, ¿por qué América no aparece en la Biblia? América América como tal, como... geográfica, digamos, de ubicación geográfica, No, no aparece. Norteamérica sí, sí se habla de Norteamérica, que hablamos ahora, ujú. de los Estados Unidos, pero como tal no aparece en la Biblia América. Cristo en mi vida nos dice la caída de Babilonia se refiere a Estados Unidos, ¿cierto? Eh, Babilonia significa confusión y en este Babilonia está lo que es el papado con sus doctrinas, las cuales han briagado todas las naciones y luego está también, hay un versículo en el Apocalipsis que dice que por sus hechicerías todas las naciones em, fueron hechizadas, ¿no? Fueron engañadas. Entonces, Babilonia es un conjunto de la iglesia, los estados, incluso la educación. Puedes estar recibiendo una educación en los colegios, nuestros niños pueden estar recibiendo una educación en los colegios y estar en Babilonia. ¿En qué sentido? Pues que les están introduciendo ideología de género, les están introduciendo el aborto, les están introduciendo la evolución, todo eso es confusión y todo eso es Babilonia. Babilonia no solamente es la Iglesia Católica, aunque ella sí que es la madre, ¿no? de todo esto, De la de la confusión. confusión, pero porque los jesuitas, obviamente las universidades son llevadas por jesuitas y entonces eso ha creado una confusión muy grande en el mundo. Pero en cierto modo, todo lo que nos rodea Es es Babilonia. Babilonia. Incluso lo que queríamos hablar del tema de las ciudades. El hecho de estar viviendo en una ciudad, siguiendo yendo al supermercado a comprar, vivir de todo eso, en cierto modo es Babilonia, en cierto modo, entendedme. En el sentido que... Que es esclavitud también, ¿no? Babilonia es esclavitud también. sí, y bueno, lo que decía es eso, que estar sujetos a los gobiernos que nos tienen bajo llave y que muy pronto se van a promulgar leyes en las cuales nos van a obligar a renunciar a nuestras creencias, si nosotros estamos sujetos a los gobiernos y dependemos de la luz que ellos nos generan, del agua que nos proporcionan, de la comida que nos venden,
vamos a estar en esa confusión y no vamos a poder salir de Babilonia, ¿no? El llamado es a salir de Babilonia, es a salir primeramente de las doctrinas erradas y falsas que la Iglesia Católica introdujo durante esos 1260 años y luego pues salir de todo en la medida de lo posible para no estar entrampados en eso, en un lugar sin salida y que tengamos que claudicar por el bien nuestro y de nuestra familia. Claro, porque muy pronto llegará el momento en que pues sí, seremos privados de muchas cosas y los gobiernos, quien no acepte lo que ellos dicen, pues entonces es bueno pensar salir de las ciudades. Juan, Juan, ¿el anticristo morirá con el resplandor de Dios cuando baje? Es una pregunta. sí, el anticristo sí, morirá por el resplandor, creo que es en Tesalonicenses, ¿no? El anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, la primera bestia, todo eso es el mismo poder, es el mismo poder religioso. Y en Tesalonicenses nos dicen, creo que es en segunda de Tesalonicenses nos dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Correcto, eso lo encontramos en segunda Tesalonicenses 2.8. Entonces aquí identificamos pues este inicuo, pues eso, el papado en sí, que es quien ha traído pues todo lo que hablamos de Babilonia. Sí, todo lo que tiene que ver con Babilonia, Sí, justamente. Ujú. sí, Cristo en mi vida dice si se debe diezmar aún, porque dicen que Abraham diezmó una sola vez. Abraham diezmó, Jacob diezmó y dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo de apartar. Sí se debe diezmar, es un asunto de conciencia y sería bueno que a la persona o al sitio donde tú quieres entregar el diezmo, eh, ir a ver los frutos. Me refiero a que muchas veces damos el diezmo a personas que no están haciendo la obra de Dios y que simplemente es una parte lucrativa, porque hoy en día sucede. Entonces es de oración, de pedirle a Dios que nos muestre si es correcto que le demos el diezmo a esa persona, pero sí se debe diezmar. No ha pasado la vigencia del diezmo, continúa. Porque el regalo de Dios está hasta que Él venga, es decir, Él nos da todo, ¿no? Entonces nosotros en forma de gratitud le devolvemos esa décima parte. Isa y Juan nos dicen si somos pentecostales. No somos pentecostales. Y Gander Rock nos dice, Jehová es el mismo Padre de Jesús. Sí, correcto. Jehová es el mismo Padre de Jesús y te remitimos a... tenemos en la página web, en laverdadilustrada.com, tenemos un apartado que se titula La verdadera deidad. Ahí hablamos de todo esto en relación al Padre y al Hijo, si realmente si eran roles, si realmente el Padre era Padre de Jesús, si no era Padre, si están en completa igualdad, etc. Pero bueno, te remito a Proverbios 34, Proverbios 8, 22 en adelante. También te remito pues a eso, a Hebreos 1.5 y Primera de Juan 5.1, entre otros, Juan 3.16, etc. Entonces hay muchos versículos en los cuales pues declaran que Dios es el Padre de Jesús, Jehová. Claudia dice, ¿qué tendría que contestar a una persona que dice Dios no existe? Me imagino que es una persona atea, ¿no? Mm. Es interesante porque nos encontramos muchas personas así, lo cual respetamos su posición y muchas veces es complicado y yo tuve la oportunidad de hablar con una persona que me comentó y me dijo, para mí Dios no existe. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y quién creó esta maravillosa máquina que es nuestro cuerpo? No fue resultado de la evolución. Es, es de mucha oración porque son personas que todo para ellos es relativo. Les hablas de una cosa, no, eso es evolución. Las plantas, los animales, todo, ¿cómo se llama? Fueron evolucionando y nosotros supuestamente somos Fruto, ¿no? De esa evolución. fruto de esa evolución. Pero
el hecho de poder explicar lo que es nuestro cuerpo, a veces sí lo complejo que es nuestro cuerpo, te remite a que hubo un creador quien hizo esta maquinaria. Y bueno, respecto a tu pregunta es de oración y pedirle a Dios que te ayude porque no es fácil. Y con un carácter, Un ¿no? carácter, Con sí. un carácter es como se vence también, ¿no? Se vence, se convence, ¿no? Aunque nosotros no tenemos que convencer, sino que es el Espíritu Santo, pero con un carácter también podemos reflejar a Cristo y entonces ganar a esa persona a través de nuestro carácter. A la vez también las profecías. Tenemos una profecía en un vídeo que se titula La estatua de Daniel, en la cual pues explicamos un poco cómo algo escrito hace en el 600, 700 antes de Cristo, pues se cumple y aún hoy sigue en vigencia y esa profecía pues se cumple en todos sus puntos. Claro, y otra cosa también la parte histórica. La Biblia y la historia, si nos ponemos a ver, es impresionante cómo la Biblia y la historia se compaginan. Entonces, también ir a la historia y mostrar que con la historia y la Biblia pues también tenemos un sustento para aquellas personas que no creen en Dios. Joshua nos dice que nosotros nos esperamos, bueno, esperamos al verdadero Mesías que traiga paz mundial. Bueno, básicamente esto, ¿no? El Mesías que tiene que traer paz mundial. Aquí en la Tierra nadie va a traer paz mundial. Quien viene a traer paz mundial, entre comillas, es el papado, que pensaréis que les den El manía, pero es anticristo. el anticristo. Viene a traer paz mundial con esta agenda, la Agenda 2030, si la leéis de los gobiernos y que surge en Roma, pues trata sobre esto, sobre cómo conseguir la paz mundial, incluso se está hablando del milenio. Y quien viene haciéndose pasar por Cristo es Satanás. Satanás viene haciéndose pasar por Cristo y él viene a establecer, entre comillas, la paz, viene a hacer el engaño final. Entonces, esa es una de las cosas que tiene que suceder muy pronto, que es la falsa venida de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Entonces, eso, la paz mundial, Cristo vino a traer paz en los corazones, vino a llevar el perdón y a establecer su reino en nuestros corazones, para luego establecerlo en la tierra nueva después del milenio en el cielo. No, no en esta tierra. Esto nos han engañado mucho diciendo el reinado universal, la paz universal. Y no habrá paz universal. Y el quien pretenderá Quien diga traer paz, la paz y quien diga paz, vendrá sobre él destrucción repentina. Sí es. Sí, Sorella nos dice, los judíos fueron el pueblo escogido, dice, y los palestinos, o han alterado la Biblia. El pueblo judío sale de Isaac, que es el hijo de la promesa, y estaba antes el Ismael, y de ahí surgen los palestinos. Ismael, recordemos que no es hijo de la promesa, sino es algo que Abraham quiso con Agar, porque no confió en la palabra de Dios, no tuvo fe en Dios y por lo tanto creyó que acostándose con Agar iba a cumplir esa promesa, por obras, ¿no? Y al final Dios le dio y le enseñó que realmente era por fe y esperando pues a Isaac, pues ese sí que fue el hijo de la promesa. Entonces, a partir de Abraham, que se acuesta con Agar, a partir de ahí surge el mundo musulmán, de donde ahora descienden los musulmanes, que es descendencia de Ismael, de los ismaelitas. Y siempre ha habido, si os fijáis, una guerra entre judíos y palestinos, porque el uno es el hijo de la promesa y el otro es el hijo del pecado, se puede decir. Vanessa nos pregunta, siempre he soñado con Dios y a veces son cosas del fin del mundo. ¿Qué puede significar? Joel, el libro de Joel habla de que los jóvenes tendrán sueños y visiones y que profetizarán. Y bueno, puede ser algo así, también puede ser algo que tengas tú un pensamiento, que pienses mucho también en la segunda venida, en todo lo que tiene que acontecer y de este fin del mundo pues que viene y que nosotros creemos que es muy pronto. Que algún día tocaremos un tema de no cuán pronto está, porque no sabemos el tiempo exacto, pero sí que podemos conocer, ¿no? Cuando dice que cuando la higuera deja sus frutos, entonces sabemos que el verano está cerca, pues lo mismo con las señales del tiempo del fin. Y aparte también hay un calendario
de un tiempo específico. Blanca Sí, dice, Dios va a establecer el paraíso en la tierra como en el, y un- no en el cielo, y la gran muchedumbre, vale, es una pregunta. una gran Bueno, muchedumbre. supongo que es una pregunta, ¿no? Que ¿dónde la va a establecer? ¿Si en el cielo o en la tierra? El paraíso. El paraíso, tenemos el vídeo del paraíso en TikTok, en YouTube. Eh, el paraíso no era más que el Edén era el paraíso. Y de hecho, el paraíso, antes de que viniera el diluvio, no sabemos cómo, fue llevado al cielo. ¿Por qué? Porque nos encontramos en Apocalipsis, cuando nos hablan en las iglesias, nos dice que nos dará de comer del fruto de la vida, ¿no? Y ese fruto de la vida es el que estaba en el paraíso aquí en la tierra. Por lo tanto, actualmente el paraíso actual está en el cielo, pero nadie va ahora al paraíso. Incluso el ladrón de la cruz. Tenemos un vídeo sobre esto. Ni el ladrón de la cruz fue al paraíso en ese momento. El paraíso está en el cielo y luego cuando baja con la Nueva Jerusalén, al cabo de 1000 años se establece en la tierra. La tierra tiene que reposar 1000 años. La tierra necesita este reposo, este séptimo día milenial de reposo. Y así como aquí descansamos el séptimo día para recordar este milenio, para recordar la segunda venida, con el cual empieza el milenio, debemos de entender también que la tierra debía de reposar ese séptimo día y ese séptimo año. La tierra se dejaba de trabajar porque la tierra estará en reposo durante 1000 años. Sí. ¿Por qué Guten Rock nos dice por qué en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de sangre a Jehová igual que otros paganos? Sí, Sí, pero a ver, a los otros paganos la ofrenda era para eh, apaciguar, ¿no? era para apaciguar la ira de Dios. En el caso O de los dioses, de sí. los dioses, que ellos eran politeístas, en el caso del sistema de sacrificios que Dios estableció en el pueblo de Israel y más cuando ellos estuvieron, obviamente que salieron de Egipto, era parte de una educación y para que ellos vieran y entendieran el plan de la redención y era el derramar la sangre de ese cordero que prefiguraba al cordero que es Cristo. Entonces era muy diferente el sistema de sacrificios del pueblo de Dios, que era en ese momento los judíos, que los pueblos paganos, porque ellos ofrecían a estatuas, ofrecían sus hijos a Moloch, que es lo que dice en la Biblia, ofrecían sus hijos a Moloch. En el sistema de sacrificios que Dios le dio al pueblo de Israel para educarlo y entendieran, que ya lo he dicho antes, prefiguraba la muerte del cordero. Cada vez que ellos derramaban el cordero la sangre, ellos confesaban sus pecados. Y esa sangre, ellos tenían el tabernáculo, que es interesante, ese es otro tema Otro tema muy extenso que muy en un minuto no lo extenso. podemos hacer, pero Sí, era muy diferente el sistema de sacrificios, porque en este era a Dios y en este era para pedirle a Dios que aceptara ese perdón de nuestros pecados. En el otro era, bueno, cantidad de cosas que se hacían en el paganismo. Bali nos pregunta, es muy interesante esta pregunta que nos dice, hola, ¿cómo van a ser juzgados aquellos que no conocieron a Dios? Y más abajo dice los mayas, aztecas, etcétera. Pablo en Romanos 2:14 nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, los que no han tenido posibilidad de conocer a Dios porque realmente no lo han tenido, estamos hablando bueno, en el pasado, pues aztecas, de personas que no conocieron al Dios verdadero, ellos van a ser juzgados por su conciencia y por sus convicciones. Entonces, también entendemos que Dios establece la ley en nuestros corazones, pero esta ley se ha distorsionado mucho. Por ejemplo, el sábado se perdió, pero hay un concepto correcto de matar es malo, hacer ciertas cosas es malo. Entonces, eso lo dictará la conciencia de cada uno y va a ser a través de la conciencia de cada uno cómo Dios va a juzgar a estas personas. Obviamente no los puede juzgar por la ley, como nos puede juzgar a mí y a mi esposa, pero a ellos los juzgará por la conciencia, porque Dios es justo, entonces juzgará de manera justa. Claro, porque no dejaría
O sea, ningún ser humano en esta tierra, en la antigüedad, ni ahora en el presente, ni en el futuro, Dios lo va a dejar y ya justo lo coge y lo juzga y el otro no sabe nada. No, obviamente es su conciencia y fue su ley y por eso será juzgado. O sea, es tanto el amor de Dios que no será que deje a cualquiera, ay, maravillosos los que tuvieron luz y los que no, mal. Aquí Cristo en mi vida también hace otra pregunta muy interesante, que ¿cuándo crees que falte para que venga Jesucristo? Aunque nosotros no somos nadie para decir cuánto falta para que Cristo venga, entendemos que es muy pronto. Entendemos también, o al menos nosotros lo entendemos así, que este mundo está compuesto por 6.000 años de pecado en la tierra. Por eso en la Biblia encontramos muchos tipos o muchas maneras de identificar esto, ¿no? Nos dice que en 6 tribulaciones te tocará el mal, pero en la séptima Dios te librará. Luego también entendemos cómo Naamán es bautizado y a la séptima de veces restaurado. O cómo Jesús sanaba en el séptimo día, daba sanidad, y a la vez también él dijo que si era lícito en el séptimo día quitar la vida o darla, que es justamente lo que hará Cristo cuando venga por segunda vez. En ese séptimo día milenial, cuando Cristo venga, va a quitar la vida a unos y a dar la vida a otros, la vida eterna. Entonces, en la Biblia, si empezamos a buscar todos los lugares donde nos dice al séptimo día, vamos a encontrar que generalmente es muerte o vida, es promesa o destrucción. Entonces entendemos que este mundo está compuesto por 6.000 años de pecado y luego 1.000 años de paz en el cielo, para luego, al octavo día, digamos, se vuelve a recrear la tierra. Es decir, incluso durante ese milenio no se crea nada porque la tierra queda totalmente destruida, y cuando empieza otra vez esa nueva semana, por así decirlo, milenial, pues Cristo, pues Dios crea otra vez, recrea la tierra nueva sobre las cenizas de los impíos que haya destruido en esa tercera venida después de la resurrección de los impíos. Entonces, trataremos este tema lo trataremos. Aún así, tenemos una serie que se titula Los 6.000 años, y lo tenemos en nuestro canal de YouTube, en el cual pues hablamos un poco de todo este tema de los 6.000 años. Y bueno, tiene mucho que ver con la muerte de Jesús en la cruz, y hay muchos tipos en la Biblia, el tema de los jubileos, por ejemplo, como Moisés muere a los 120 años, y los 120 años tienen una implicación con 120 jubileos, que curiosamente jubileos eran 50 años y son 6.000 años, ¿no? Y luego resucita, así como el diluvio viene a los 6.000 años también, a los 120 años, perdón, 120 jubileos. Entonces tocaremos este tema, pero sobre todo remitimos a nuestro canal de YouTube, que tenemos la serie, y a nuestra página web, que tenemos la serie de los 6.000 años, y ahí hablamos sin poner fecha, pero sí que la cosa pues es temprana. Sí. Inga nos dice, habla la Biblia sobre el maquillaje y el usar pantalón las mujeres. Siempre he tenido duda de eso. Tenemos un vídeo acá en YouTube, perdón, Sí, en en YouTube también. TikTok y en YouTube y en Instagram, donde especialmente yo hablo de lo que es el pantalón. Lo del maquillaje, es interesante la pregunta y siempre es interesante que hagáis estas preguntas. La mujer en sí no debe descomponerse los ojos, y esto está en la Biblia. Recordamos a la esposa de Acab, que era Jezabel, cuando ella se descompuso los ojos. Entonces, ¿qué era descomponerse los ojos? El maquillaje que se usa. Esto viene de Babilonia, porque ellos utilizaban mucho esto. Esto no es para Dios. Una mujer debe ser lo que es. Bueno, está bien peinarse, arreglarse y estar presentable, pero el descomponerse los ojos es abominación para Dios. Entonces, sí, te puedes mirar el vídeo que tenemos acá de los pantalones. Ahí explicamos un poco más sobre el tema de los pantalones. Siempre la feminidad es importante en la mujer, y la mujer en especial, como tiene órganos más delicados que el hombre, debe de cuidar también sus extremidades. Hoy en día las modas que hay es
la mujer sin medias, no importa el clima que sea. Digamos, en Latinoamérica se ve mucho, y en los climas que es frío, la mujer sin calcetines, lo cual hace daño a su cuerpo. Entonces, todo esto tenemos que ir con las leyes de la salud, que también tenemos otro vídeo que habla de las 8 leyes naturales, que podéis ir a buscarlo también. Perdón. Sí, sí. No, y en relación a este tema también hay que tener en cuenta que en Apocalipsis 12 nos habla de una mujer que representa a la iglesia, y esta mujer está vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Símbolos tanto del Padre como del Hijo, ¿no? Que la iglesia pues refleja, ¿no? Tiene el nombre escrito tanto del Padre como del Hijo en sus frentes. Pero no está decorada, es todo carácter, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a Apocalipsis 17, que nos habla de la gran ramera, de otra mujer, nos define a esta mujer vestida de púrpura escarlata, curioso porque son los colores que visten pues, los sacerdotes, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Entonces, ahí también vemos un poco pues, la diferencia entre las dos mujeres, las dos iglesias, la de Dios y la de Satanás, que están totalmente en contraposición, y va relacionado pues un poco pues con lo que decía mi esposa en relación al maquillaje, los aretes, etcétera. Es muy interesante esa comparación que ha hecho Alexis, porque fíjate, una sirve a Dios, y cuál es su sencillez, su modestia y su pureza, y la otra está, el color de sus vestimentas es la sangre también, que tiene que ver con todos los mártires y todo. Entonces nosotros debemos seguir la pureza y la sencillez. Ya vamos a ir terminando porque son las 4 y 7, ya llevamos poco más de una hora, en la cual, bueno, nos hace una pregunta que podrían explicar más de los ángeles caídos. Los ángeles caídos son ángeles que fueron expulsados del cielo, por eso se llaman en parte ángeles caídos, porque caen del cielo, en cierto modo, son expulsados con la rebelión de Lucifer en el cielo. Él engaña, dice una tercera parte, justamente en Apocalipsis 12. Tenemos un vídeo en relación a esto, ¿no? De qué significa el dragón que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas. Básicamente lo que hace es engañar a una tercera parte de los ángeles, y lo que sucede es que esos ángeles siguen a Satanás, creen en Satanás, y por lo tanto son moldeados también a imagen de Satanás. El carácter suyo deja de reflejar la imagen de Cristo y refleja la imagen de Satanás, y por lo tanto son caídos en el sentido que físicamente caen, pero a la vez también caídos en el sentido que ya no son puros, ya no son santos, y ya no son seres de luz en un sentido que reflejan la luz de Dios, sino que lo que hacen es reflejar a Satanás, y por lo tanto son ángeles caídos, que son los mismos demonios que dice la Biblia, y también son los mismos que cuando las personas hacen espiritismo son los mismos que se presentan a las personas tomando apariencia, no sé si por hipnosis o porque realmente la toman, tomando apariencia de los difuntos y presentándose pues como si fueran esas personas, cuando realmente son eso, son demonios, ángeles caídos. Sí, Mirta, ¿no? Mirta dice, Dios perdonará a las personas divorciadas y casadas solo por las leyes y no por la iglesia. Es interesante porque Dios perdona, de acuerdo obviamente a lo que estamos a la ley, es la que nos hace ver el pecado. La iglesia puede decir muchas cosas, Misa. misa, pero quien escudriña los corazones y es el juez es Dios. Nadie en la tierra puede interferir en los asuntos de conciencia nuestros. Entonces, lo que es el divorcio, una persona que está divorciada de la otra, Dios la va a juzgar conforme a la ley, porque sin ley no hay pecado. Entonces, conforme a la ley le va a juzgar, pero la iglesia no tiene por qué, es en ese asunto de conciencia, puede aconsejar, puede decir, pero quien juzga los corazones y conforme a la ley de Dios van a ser juzgados es Dios. Así que es una razón para decir que no, nadie, ni las iglesias de denominaciones, pastores, pueden juzgar los asuntos de conciencia, sino solamente Dios. Sí, aquí nos preguntan, dice, ¿por qué las iglesias tienen imágenes y según Dios no permite que veneren imágenes? Bueno, las iglesias católicas tienen imágenes, y de hecho es porque ellos, la ley que tienen los católicos es modificada, no es la ley de Éxodo 20, sino que ellos
como dice en Daniel 7:25, pensará en cambiar los tiempos y la ley, ¿no? El papado pensará en cambiar los tiempos y la ley, ese cuerno pequeño, ¿no? Y realmente es lo que hicieron, cambiaron la ley, porque el segundo mandamiento, que es el de no adorar imágenes, pues está anulado, no existe para los católicos, no porque no exista de corazón, sino porque realmente han modificado la ley en su catequesis, su catecismo no aparece ese mandamiento, y bueno, a la vez pues hicieron y cambiaron otros mandamientos. Entonces para ellos ya lo han cambiado, ahora ya no dicen que ya no adoran sino veneran, pero al fin y al cabo es lo mismo, porque tenemos acceso a Cristo directamente, perdón, tenemos acceso al Padre directamente mediante Cristo, no tenemos que ir a imágenes ni nada. Eh, Luego también se excusan un poco que si yo tengo una foto de mi esposa en mi cartera, pero yo cuando estoy con mi esposa no estoy mirando la foto todo el rato y a mi esposa no le hago caso, sino que yo le hablo a mi esposa. Pero sin embargo ellos se sujetan a esto un poco para decir que, bueno, nosotros no las veneramos, ¿no? No las adoramos, las veneramos, pero nosotros tenemos acceso directo a Dios mediante Cristo allá donde estemos en una prisión, estemos en una iglesia o estemos en casa. Entonces no hay excusa para tener acceso a Él, no necesitamos de imágenes. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, no tenemos más. Esto de las imágenes también viene de una parte de Babilonia, y como las iglesias que veneran las imágenes, las organizaciones vienen del paganismo, pues ellos han arrastrado, es como un cometa que arrastra en su cola todos los residuos y todo esto. Ellos han arrastrado el paganismo, su esencia es pagana. Entonces, pues en la época de Babilonia, Egipto y todos ellos veneraban al dios Sol, veneraban estatuas. Entonces eso se ha traído, si nos ponemos a estudiar la historia del paganismo, cómo se ha filtrado y cómo en especial la organización católica, nosotros no estamos juzgando a los católicos, porque ahí hay almas fieles y personas muy especiales, sino lo que es la estructura, la organización, que a través de la historia, si cogemos estudiar la historia, nos damos cuenta que ellos traen un bagaje pagano, que hasta un tiempo después ellos abrazaron el cristianismo, entre comillas, y mezclaron todo esto, y es la consecuencia de hoy en día y de, bueno, antiguamente, de la adoración a las imágenes. Sí, Julia nos dice, Jesús dijo que iba a hacer moradas, entonces no se le ven. No, obviamente, es decir, eso supongo que se está refiriendo a Juan 14:2, que nos dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. La morada de su Padre es el cielo, entonces donde nos va a preparar lugar es en el cielo, para luego venir aquí a la tierra. El Edén está en el cielo actualmente y volverá a estar aquí en la tierra en el lugar donde estuvo en el principio. Ah, el coronavirus nos dicen si puede ser una de las señales. Ya terminaremos, leemos un par de preguntas más y damos por concluido el directo. Tenemos muchísimas preguntas, lo siento si no hemos podido contestar a todas, pero nos preguntan si el coronavirus, nos lo dice Leti, si podría ser una de las señales. Eh, Todo lo que está sucediendo en el tiempo del fin, en el tiempo en que estamos viviendo, marca un punto dentro de la profecía. Si te das cuenta, está sucediendo cosas que están privando y la libertad. Cuando habíamos estado nosotros encerrados en una casa, literalmente por esto? Han habido muchas pandemias en el mundo, y peores, la peste negra, la cual pues sucedieron muchas cosas, murió mucha gente, pero fíjate que ahora en este momento se están marcando muchas cosas. La libertad de conciencia, tú no puedes salir, tú no eres dueño de tu vida, tú no eres dueño de tu vida, el gobierno es el dueño de tu vida. Se manejan muchas cosas, ahora lo de la vacuna, todo esto está marcando acontecimientos que nos señalan
las señales del fin y nos dicen que está por, por suceder muchas cosas y vendrán cosas peores que, bueno, que no es para asustarnos, pero para saber que cuando Él dijo, el Señor Jesús dijo, cuando veis que la higuera está por, por Sí, florecer, es que sí, decía, sabed que el tiempo está cercano. Entonces sí, todo esto está marcando las señales del fin que nos anuncian el regreso del Señor, donde se nos priva la libertad, en donde supuestamente se privamos de libertad para ganar vida, pero sabemos que no es así. Entonces que Dios tenga misericordia porque sí, estamos en tiempos que son complejos. Entonces es bueno para ya concluir, entender sí, que a las personas salir de las ciudades, buscar el campo, porque los que estén en Judea huyan a los montes. Y será una bendición para quienes no estén encasillados en una ciudad y les puedan quitar esa libertad. En el campo habrán problemas, obviamente, porque también pues no se va a dejar en paz al pueblo de Dios, pero en el campo tienes la libertad de tener el aire puro, de no estar encerrado en un sitio, que es lo que va a suceder. Entonces sí. es Damos ya, sí, complejo. damos ya por concluido. Veo al final que habéis hecho muchos comentarios en relación que si somos anticatólicos. Nosotros no somos anticatólicos, somos protestantes. Y creemos que dentro del catolicismo hay muchas almas fieles, hay mucha iglesia de Dios, hay personas que son sinceras y bueno, que comprueben por ellos mismos, que vayan a la historia. Tampoco no hay que ir, obviamente hay que ir a la Biblia, pero que vayan a la historia y que comprueben lo que sucedió entre el año 538 y el año 1798, que, bueno, sabemos lo que sucedió durante todo ese tiempo, la persecución que hubo a protestantes, la persecución que hubo pues a personas que no creían lo mismo que el credo de ese entonces y bueno, simplemente pues eso, que comprueben con la historia y que luego pues también lo comprueben con la Biblia y que identifiquen la Biblia pues realmente los símbolos que hay en ella en relación a las iglesias, que a la vez también identifiquen en base pues a la Biblia si todo lo que creen está basado en la Biblia o si realmente son pasajes aislados y fuera de contexto. Entonces animamos a cada uno de nosotros que no nos hagáis caso a nosotros en un sentido, sino que vayáis a la Biblia y que baséis vuestras creencias y pasemos nosotros también las nuestras en base a ella y no en base a lo que dice un pastor, sea protestante, católico o del Islam. Así que bueno, os dejamos con este directo. Vamos a hacer más directos sobre estos temas que hemos tratado, otros. Nosotros simplemente respondemos las preguntas y por eso, lo siento si alguien se puede ofender, pero nosotros predicamos lo que entendemos que es la verdad y si alguien condena es la propia Biblia y la propia historia. Así que Sí, es interesante y ya para terminar no estamos en contra de nada, ni de una persona ni nada, sino es ver si a mí me dicen que a mí me puede dar cáncer por tal cosa, por tal alimento, pues yo tengo que investigar porque ese alimento me puede producir el cáncer. Y me remito, no estamos en contra de ni el catolicismo. Pienso que y pensamos que en el catolicismo hay muchísimas almas maravillosas, almas fieles a Dios. Simplemente lo que decía Alexis, vamos a la historia y la historia misma es que no falta sino ir a la época de la Inquisición en España, incluso fue tremenda y eso no lo podemos tapar, lo cual se ha pedido 1000 veces perdón al mundo por aquello. Entonces no es ir en contra de una cosa, sino es saber y tener un sustento. No es fanatismo, sino es tener un argumento. Y nosotros lo que queremos es que la gente entienda la palabra de Dios y vayan directamente a la Biblia. Nosotros no somos nadie. que identifiquen Apocalipsis 13, que se entienda realmente Apocalipsis 13, qué interpretación le dan, que interpreten también la historia Apocalipsis 13 juntamente con Daniel 2, Daniel 7,
Apocalipsis 17, 18, todo eso es palabra de Dios y hay que interpretarla. Y dice Apocalipsis, el primer capítulo, que bienaventurado el que lee y entiende las palabras de esta profecía. Por lo tanto, eso de que el concepto de que no se puede entender el Apocalipsis es falso, porque el propio autor Juan nos está diciendo que bienaventurado el que lee y entiende. Por lo tanto, y obra conforme a eso, ¿no? Entonces, vayamos y estudiemos. Nosotros estamos presentando muchos temas en relación al cuerno pequeño, en relación al anticristo, en relación al 666 y otros temas más que vamos a dar. Así que, bueno. Y pensad, ay, perdón, y pensad que la verdadera religión y la verdadera verdad comprende no solamente la parte espiritual y religiosa que estamos, sino la alimentación, la salida al campo, es todo eso lo que nosotros tratamos de hablar, que es, no es el fanatismo, sino que esto influencia en nuestras vidas y que sea un estilo de vida saludable, tanto para nuestra mente como para nuestro cuerpo. Sí, y correcto. Pedro decía eso, que nadie puede interpretar la profecía. No, decía que las profecías no son de libre interpretación, ¿no? Sin embargo, esta interpretación no es libre, sino que es algo que ya desde tiempos de Pablo incluso ya se empezaba a ver que la iglesia pues iba a apostatar y iba a entrar pues una falsa religión. Y bueno, así que bueno, os dejamos aquí con este directo. Esperemos que os haya gustado, que hayáis estado bien. Y nos vemos en otro directo. También nos vemos por los vídeos de TikTok que vayamos haciendo en YouTube. Nos podéis seguir en laverdadilustrada.com y os remitimos a los vídeos. Ahí es donde presentamos los argumentos, los versículos y todo lo que queráis. Y así que adelante. Que Dios os bendiga y esperamos que tengáis una buena semana. Bendiciones. Bendiciones, saludos.